Buenos días a todos mis hermanos y hermanas que en este momento van a poder ver este pequeño devocional que quiero compartir con todos ustedes. Quiero agradecer a Dios primeramente por estar en este día compartiendo con ustedes una pequeña porción de la palabra del Señor, esperando que sea de bendición para cada uno de los que van a escuchar y que van a ver. La verdad es que no soy muy bonito, pero eso a mí no me interesa mucho. No me gusta mucho mirarme al espejo en realidad, pero más me gusta mirar el otro espejo, que es la palabra del Señor, que esa es la que a nosotros nos interesa y es la que debe interesarle a todo cristiano. La palabra del Señor la vamos a tener en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas palabras las dijo Jesús cuando estuvo en la casa de Zaqueo. Es un mensaje que siempre se ha predicado en los cultos y en muchos lugares. Se habla de este hombre Zaqueo, que era un hombre muy pequeñito, y todos conocemos la historia de que él se subió a un árbol para poder conocer a Jesús, porque su deseo era conocer a Jesucristo. Y Jesús no tan solo lo pudo conocer, sino que Jesús pudo entrar a su casa y poder posar allí, y poder compartir a lo mejor una cena, un almuerzo. Algo que a lo mejor Zaqueo no se lo esperaba, porque todos conocen quién era Zaqueo. Zaqueo era un hombre cobrador de impuestos, y hasta el día de hoy las personas que realizan ese trabajo, es un trabajo complicado, a pesar de que a lo mejor es un trabajo que se debe hacer, pero el que hace ese trabajo muchas veces no es muy apreciado, no es muy querido. Y Zaqueo estaba dentro de esas personas. Por lo tanto, el pueblo de Israel, y principalmente los escribas y los sacerdotes y los doctos en la ley, no lo querían por esa razón, porque de alguna forma pensaban que Zaqueo se había dado vuelta a la chaqueta, como se dice, y estaba por el lado de los romanos. Pero la verdad es que Zaqueo, aparte de ser un cobrador de impuestos, dentro de su vida, y eso es lo que importa, lo que más interesa, lo que habita en el corazón del hombre y de la mujer, más allá de lo que nosotros podamos hacer en el día a día, a lo mejor podamos hacer muy bonitas obras, tengamos muy buenas intenciones, que puedan verla los demás solamente por ser visto, pero la realidad de esto es que cuál es nuestra intención interior, cuál es nuestro pensar. Y Jesús, cuando vio a Zaqueo, vio que en su corazón había un corazón noble, un corazón sincero. Y por eso que dice en el versículo 5 del capítulo 19, dije: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y al final Jesús dijo que ese día había venido la salvación a esa casa, a la casa de Zaqueo. Y todos los escribas y la gente que le rodeaba, de alguna forma se admiraron por esa razón, porque como les decía yo, ellos no querían mucho a Zaqueo porque era una persona que era cobrador de impuestos. Pero en resumen, la salvación no es por lo que nosotros hagamos o por las obras que nosotros hagamos, sino es por la fe que tengamos, cómo creemos nosotros en Dios. Ya, si leemos en el libro de Mateos, el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 8, dice:
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Si nosotros hoy día viniera alguien y nos predicara y nos dijera que de acuerdo a la palabra de Dios, y nos pusiera como espejo la palabra y nos dijera tantos efectos ahí en nuestras vidas como lo hacía Juan el Bautista cuando predicaba, porque de la forma que predicaba Juan el Bautista era bastante fuerte. Entonces, si viniera un predicador de esa forma y nos dijera las cosas claramente, lo que nosotros a veces no queremos que se nos diga, a lo mejor nosotros comenzaríamos a decir: no, yo pertenezco a la iglesia tanto, soy el diácono de la iglesia, el más reconocido, o fui hijo de tal hermano, de tal pastor, o de tal hermana, de tal evangelista, y por lo tanto merezco un reconocimiento, merezco tal cosa. Y eso es lo que pensaba el pueblo de Israel. Ellos pensaban que por ser hijos de Abraham tenían derecho a todo, tenían derecho a la salvación, no podían quedar excluidos de nada. Pero Juan el Bautista le dijo que no. Juan el Bautista le decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ninguno de nosotros como hijos de Dios podemos pensar que somos irreemplazables. Todos nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser reemplazados en algún momento. Hay una alabanza que dice: no dejes que otro tome tu corona. ¿Ya? Por lo tanto, si hoy día nosotros estamos en una condición espiritual a lo mejor nos sentimos un poco mejor que los demás, debemos tener cuidado, porque la palabra de Dios dice: el que se cree firme, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, si yo creo que estoy firme, que estoy bien, que voy correctamente, que hoy día no pensé nada malo, que anduve bien, tengo que tener cuidado, porque puedo pasar una vida entera sirviendo a Dios. Puedo pasar toda mi vida sirviendo a Dios, glorificando a Dios, predicando a Dios, pero cometo un tropezón y pierdo la salvación. Qué tremendo, ¿eh? Es algo tremendo. Entonces, es ahí el problema. ¿Y cómo podemos mantenernos de una forma fiel a Dios? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que si suena la trompeta hoy día, nosotros nos vamos con Dios? Es ahí el problema. Hoy día, cuando miramos esta tremenda pandemia, decimos: chute, si me enfermo y me muero, ¿qué pasa? Yo siempre digo, cada noche que me acuesto pienso, debo acostarme, no puedo estar enojado con nadie antes de dormirme. No puedo haber guardado nada en mi corazón antes de dormir, porque si lo hago, paso la noche en vela. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros, por lo general, perdemos el sueño. Nos damos vuelta a la noche, y es porque no hemos hecho lo correcto muchas veces, porque nuestra conciencia no está tranquila. Yo le hago un llamado a cada uno de nosotros, y a usted que me escucha, cada día hacerse un autoanálisis al final del día. Es muy bueno, porque uno a veces dice cosas, hace cosas y no mide las consecuencias, y al final del día se va a dormir y se le escapa el sueño. ¿Ya? Y entonces, cuando uno comienza a recordar lo que hizo en el día, se da cuenta que de repente dijo algo o dijo una palabra y reaccionó mal a otra persona, y uno no se percató en el instante, hirió a alguien con lo que dijo. Entonces, todas esas cosas nosotros como hijos de Dios cada día debemos ir perfeccionando. No somos perfectos, en la tierra no hay nadie santo, y no vamos a entrar en eso porque la palabra de Dios lo dice.
Pero lo importante acá es la intención de cada uno. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos si yo le decía que podemos pasar una vida dentro del Evangelio y pegamos un tropezón y perdemos la salvación? Es tremendo. Hay grandes hombres de Dios. Si uno se pone a investigar y a revisar, se encuentran grandes hombres de Dios que han predicado el Evangelio, pero en algún momento, miraron más allá de lo que podían ser. Creyeron ser alguien que no lo eran. Entonces cometen el grave error. Dice Romanos capítulo 4 versículo 16: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Ya? Entonces aquí es lo importante, actúa la fe en Dios. Por gracia somos salvos, pero ¿cómo obtenemos la gracia de Dios? Es por la fe, es creyendo en Dios, no creyendo en lo que podamos hacer mañana, o pensando de que por lo que nosotros somos vamos a lograr algo, sino creyendo que por fe primeramente somos perdonados, nuestros pecados son lavados por Jesucristo y por fe alcanzamos salvación. Yo siempre digo, si un día obtengo esa corona, no va a ser por lo que yo haya hecho en la tierra, no va a ser porque yo he actuado de forma recta o correcta, porque a lo mejor podría yo actuar ante todos como una persona recta, pero a lo mejor mi intención en mi corazón no es la correcta. Entonces eso es lo importante, que cada uno de nosotros actuamos y seamos como dicta nuestro corazón. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque toda la gente miraba a Zaqueo como un hombre malo, un hombre cobrador de impuestos que tenía dinero, pero él se confesó ante Dios. Él se confesó ante Dios y reconoció su error, y él dijo que devolvería al que le había cobrado de más, a lo mejor le había cobrado más impuestos, le iba a reembolsar lo que le había cobrado de más, ¿ya? Y yo he visto muchas veces nosotros como cristianos vamos al supermercado y pagamos con un billete de 20 y la cajera nos devuelve un billete de 10 y más vuelto, y decimos, oh, se equivocó la cajera y gracias a Dios porque me bendijo con 10.000 pesos. Increíble, ¿verdad? Y nos vamos felices para la casa dando gracias a Dios porque Dios por medio de la cajera nos dio 10.000 pesos de más. Imagina usted el día final de su trabajo de esa persona, de esa cajera, pero usted se va contento a su hogar dando gracias a Dios por esa bendición. Y yo le digo, ¿es una bendición de Dios eso? No es una bendición de Dios. Lo correcto sería de decirle, señorita, o joven, o señor, usted se está equivocando, me está pagando de más, me está dando un vuelto de más. Pero a veces eso nosotros no lo podemos hacer. Y aún siendo cristiano, yo he visto personas, una vez una persona me dijo que él nunca iba a ser evangélico. Y yo le dije, ¿por qué? Porque me explique la razón. Y él me dijo, los evangélicos son los peores. Lamentablemente, me dijo, yo tenía un amigo que era evangélico y ese hombre estaba a punto de convencérselo para que se convierta al evangelio. Él lo admiraba mucho y decía, este hombre, un santo, se va para el cielo en cualquier momento. Y resultó que en una vez fueron a un asado y habían varios reunidos, y él estaba ahí compartiendo con los demás, y estaba también este hermano evangélico que siempre lo invitaba a la iglesia. Y dice que en algún momento uno de sus colegas se paró y pasó por el lado de esta persona, de este hermano, y se le cayeron un par de billetes de sus bolsillos. Esta persona es argentina, lamentablemente no es chilena, pero se le cayeron
unas monedas de su bolsillo, un billete, y este hermano amablemente le puso el pie encima del billete. Aquella persona pasó, el hermano levantó el pie, sacó el billete y se lo echó al bolsillo. Y eso lo vio la otra persona, que me dijo después que nunca sería evangélico por esa razón. Él veía a aquella persona como una persona perfecta, correcta, de buenas intenciones, pero lamentablemente su corazón no era recto. Y lo que Dios hoy día nos pide es que nuestro corazón sea recto, sea sincero, como lo era Zaqueo. Zaqueo ante la gente parecía una persona mala, cobrador de impuestos, que todos no lo querían, pero él, cuando conoció a Jesús, su vida cambió. Y quizás nosotros en el pasado fuimos malas personas, nuestras intenciones fueron malas, a lo mejor le hicimos mal daño a muchas personas, pero desde el día que nos convertimos a Dios, nuestra vida tiene que cambiar. Y es en serio, no es ante la sociedad que tenemos que cambiar, sino ante Dios, que examina los corazones, que conoce los pensamientos, y los pensamientos más ocultos de nosotros. Dios los examina, los escudriña. Entonces usted podrá decir: no, ante el pastor estoy re bien, ante el hermano oficial, ante el corista y ante todo soy una persona perfecta. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Somos como Zaqueo, que ante la gente parecía una persona mala, pero su corazón decía otra cosa? Porque Jesús lo miró y le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ya? Esa es la reflexión de este día. 17 minutos, creo que fue demasiado largo, pero que el Señor les bendiga.